Muy buenas. Ahora continuando con la formación de electricidad básica, pasamos al tema 5. Elementos de maniobra. Pulsadores. Son de accionamiento manual, permiten abrir y osear circuitos cuando se ejerce una presión sobre él. Sus contactos vuelven a la posición de reposo mediante un resorte cuando cesa la acción. Los botones de los pulsadores pueden ser de diferentes colores, pero hay que prestar especial atención al color verde que se utiliza para la puesta en marcha y al rojo que se utiliza para la parada. Bueno, tenemos la simbología del pulsador. Tenemos 14-13 indicándonos que es el primer contacto del pulsador abierto. 12-11 nos indica que es el primer contacto y es un pulsador cerrado. Y de doble cámara tenemos 13-14 y 21-22, indicándonos que hay uno abierto y uno cerrado. Podemos ver el símbolo y aquí más o menos la representación de algunos de los pulsadores y su identificador en un plano eléctrico, que sería la S. Interruptores son de accionamiento manual y tienen dos posiciones. El cambio de una a otra se realiza cuando sobre el elemento de mando, que puede ser una palanca, un balancín, una manilla rotativa, etc. Todos los interruptores disponen de un sistema de enclavamiento mecánico que permite mantenerlos en una posición hasta que se interviene de nuevo sobre el elemento de mando. Como podemos ver, el símbolo cambia y lo que nos indica es que a la hora de nosotros accionarlo, este va a mantenerse en su estado. Tenemos interruptor rotativo de doble cámara, que vemos que tiene un contacto abierto y un contacto cerrado. También de doble cámara pueden ser dos contactos abiertos o dos contactos cerrados. Pulsador de un solo contacto, interruptor tipo pulsador de un solo contacto. Como podemos ver, aquí cambia el símbolo. Como podemos ver, aquí indica que es rotativo por el detalle que tenemos aquí en el pulsador, y aquí nos indica de que es un pulsador porque anda con las dos, con la posición igual, pero nos indica que se enclava a la hora de tener este símbolo. Y el interruptor con llave de contacto normalmente cerrado, es decir, que yo cierro y aquí tengo una llave con la cual voy a tener el bloqueo del elemento. Su identificación es igual. En sí lo que tenemos que tener nosotros cuidado es el dibujo que tenga arriba, ya que este nos va a indicar a nosotros si es un interruptor rotativo o será un pulsador que se bloquee. Conmutadores. Son de accionamiento manual y tienen dos o más posiciones. Permiten redireccionar la señal por diferentes ramas del circuito a través de un borne común. Es decir, que yo tengo una entrada y voy a tener dos salidas. Los relés también tienen contactos conmutados. Eso lo veremos mucho en los relés auxiliares y en los relés de maniobra pequeños. Aquí tenemos nuestro símbolo de que es rotativo enclavado y el cual cambia de estado, y aquí nos indica que es uno que tiene tres posiciones. Como vemos, tenemos 1, 0, 2, es decir, que tenemos un punto 0, que en este punto no hay una alimentación hacia ningún sitio, el punto 1 que nos indica a nosotros que la alimentación se dirige en un sentido, y el 2 que es la alimentación que se dirigiría en el otro sentido. Pero estando en 0 no habría una alimentación en ninguno de los elementos. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber cuál es el funcionamiento, ya que tenemos otros elementos que son de 1, 2, 3, que sería en cada uno de ellos habría un estado de alimentación. Pilotos y lámparas de cuadros. Estos son elementos de señalización. Son dispositivos de señalización luminosa y disponen de un tamaño similar al de los pulsadores. Están diseñados para ser ubicados en puertas de cuadro o en bases de botoneras. Se pueden utilizar de diferentes colores, reservando el rojo para la señalización de fallos y alarmas. El recambio de la lámpara se utiliza de forma sencilla retirando el casquillo transparente de su frontal. Estos son los más antiguos, y en los más nuevos es en la parte trasera desmontando el detector, desmontando la pieza, digo. Su señalización sigue siendo la misma, y en esto tenemos la señalización general dando el 1 y el 2, el 1 a la alimentación positiva y el 2 a la negativa. Lámpara intermitente nos indica por el medio de este símbolo que pasa de un estado 0 a 1 a 0 con la alimentación. Y un pulsador con señalización luminosa. Esto lo que nos indica es que dentro del mismo pulsador hay una alimentación. Cuando lo pulso se encenderá. ¿Cómo sería su cableado? Pues el cableado sería exactamente igual a este. Lo que pasa es que aquí lo que nos señaliza es que funcionan a la par. Lo que encontraríamos es que al nombre de este pulsador también sería llamada una bombilla que veríamos reflejada en el circuito. Pero esto habría que tenerlo claro y saber identificarlo. Aquí podemos ver la representación, que es lo que estábamos hablando. Al momento de sustituirlo, pues podemos sustituirlo desde aquí, retiramos esta pieza y montamos uno nuevo. Importante tener en cuenta este detalle que está aquí, el 24V alterna continua. Este símbolo a nosotros nos indica de que esto es una luz que posee ambos tipos de alimentaciones. Puede ser alimentado a 24 voltios de continuo o a 24 voltios de alterna.
Luego tenemos otros que son solos a 24 voltios de continua y otros que son solamente alterna. Los de alterna solamente tienen la onda sinusoidal y los de continua tienen una raya continua arriba y una raya pespunteada debajo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si tenemos una instalación directa de corriente continua y montamos una bombilla de corriente alterna, lo que nos va a ocurrir a nosotros es que a la hora de accionar el circuito vamos a tener una corriente parásita, una retroalimentación por un punto que nosotros no sabemos dónde es. Y sería el fallo directamente por este botón, por esta luz. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también muy importante de que a la hora de desmontar un elemento sea montado exactamente el mismo. No nos guiemos solamente por el color, ni tampoco por la tensión. Tenemos que tener voltaje, tenemos que tener luz, tensión y tipo de tensión en la que va a trabajar para que sea la misma. Tipo de corriente que alterna o continua. Pilotos o lámparas de cuadros. Son dispositivos de señalización luminosa y están diseñados ubicados para cuadros y cuadros. El recambiarán para salirse de forma sencilla, retirando el casquillo. Vale. Esta parte está repetida. Vale. Aquí lo que habría era la otra imagen de los bombillos. Aquí, como vemos, lo que está representada es la corriente alterna, indicándonos que esto es una bombilla de 230 voltios de alterna. De esta manera terminaríamos el tema 5 de los elementos de maniobra y de señalización. En sí, estos elementos son bastante sencillos, pero los encontramos muchísimo en los planos eléctricos, ya que los pulsadores son los que generalmente son los principales en dar las órdenes de marcha o paro o de accionamientos en nuestro proceso, y las señalizaciones, como nuestros pulsadores o lámparas, son las que nos indican a nosotros el estado. Podemos tener rojo, amarillo, azul, dependiendo azul para sistemas de seguridad, los rojos para las alarmas, verdes para funcionamiento, amarillos para avisos, o sea, depende. Depende cómo cada instalación esté hecha, pero son elementos muy importantes que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de conectar, a la hora de sustituir y también su funcionamiento, ya que podemos generar confusiones. No podríamos utilizar un sistema azul para indicar una marcha, ya que eso indicaría seguridad y una persona podría estar pensando de que hay una seguridad o alguna otra razón, o indicar un rojo para avisar de que la máquina pues está en algún estado que no es de alarma. Al final el rojo lo solemos utilizar para indicar o un estado de alarma o también para indicar de que el elemento pues puede ser de que la zona de seguridad se encienda, indicándonos de que se ha activado una zona de peligro y no se puede entrar. Y en cambio, cuando se enciende la verde, pues nos indica de que la zona de peligro está abierta. También se suele utilizar de que el botón verde, de que la luz verde encendida en los pulsadores nos indica de que el motor está parado. Y el botón rojo nos indica de que al final el motor está parado encendido. Cuando está parado apagado. Cuando lo encendemos, la luz roja se enciende avisándonos que el motor está en marcha y el botón verde se apaga. Hay otras instalaciones que nos indican que el verde es el motor en marcha, el rojo es el botón de paro, y cuando está encendida la verde quiere decir que el motor está en marcha. Y cuando se enciende la roja quiere decir que el motor está en paro. Todo esto lo podemos ver es en las instalaciones y en los planos eléctricos para saber cuál es el funcionamiento. Por eso es bastante importante tener claro cuál es la simbología de cada uno y saber leer los planos y poder analizarlos. Eso ya lo veremos más adelante con los temas ya más avanzados.